Trillizas siguen insistiendo. Un millonario, su única esperanza. Lo que ocurrió después te dejará en shock. Antes de comenzar con la historia, suscríbete al canal para ayudarnos a llegar a los 1000 suscriptores y comenta desde donde nos ves. Eran las 6:15 de la tarde cuando el tráfico en la avenida Barro se volvió insoportable. La ciudad hervía bajo una capa de aire sucio y caliente, el sol golpeaba las ventanas de los coches sin piedad y el claxon constante de los conductores impacientes parecía una alarma lejana que nunca dejaba de sonar. En medio de esa rutina desgastada y ruidosa, 3 niñas, idénticas entre sí como reflejos en un espejo, permanecían de pie junto a un semáforo viejo y oxidado, observando con una calma desconcertante cómo el caos urbano se desarrollaba frente a ellas sin que parecieran inmutarse. Vestían camisetas blancas manchadas por el uso, pantalones cortos de mezclilla que apenas les cubrían las rodillas y zapatillas sucias pero bien amarradas. Como si hubieran salido de casa con un propósito que no admitía distracciones. No jugaban, no pedían monedas, no llevaban carteles, no sostenían muñecas ni bolsas, solo estaban ahí, paradas. Con los brazos a los costados y los ojos clavados en la calle como si esperaran una aparición específica en medio de los cientos de vehículos que pasaban cada minuto. No hablaban entre ellas, no se miraban. Solo observaban. Esperaban. Entonces sucedió. Un coche negro de alta gama, impecable, con vidrios polarizados y detalles cromados que reflejaban el sol como cuchillas, se detuvo justo frente a ellas. Un Audi último modelo, perfectamente fuera de lugar en ese entorno roto y polvoriento. Las niñas no dudaron ni un segundo. Como si hubieran estado ensayando ese momento durante días, cruzaron entre los autos detenidos con la precisión de quien conoce el riesgo pero no lo teme, avanzaron decididas hasta colocarse frente al vehículo. Y se detuvieron a menos de 1 metro del parachoques, desafiando con la mirada al hombre que estaba detrás del volante. Rafael Merino no era cualquier hombre. Era un hombre conocido en círculos donde el poder se mide por lo que uno puede destruir sin consecuencias. Era uno de esos millonarios que nunca sonrieron de verdad, que aprendieron a fingir empatía en reuniones de prensa pero que evitaban mirar a los ojos cuando alguien les hablaba de problemas reales. Él no creía en señales, ni en milagros, ni en coincidencias. Su mundo se construía con lógica dura, con contratos, con cifras. Y sin embargo, cuando bajó ligeramente la ventanilla y vio los rostros de aquellas niñas, exactamente iguales, con la misma intensidad en la mirada, la misma expresión seria y decidida. Como si hubieran vivido 3 veces más de lo que les correspondía, algo dentro de él se tensó, como si su cuerpo recordara algo que su mente aún no alcanzaba a entender. No tengo cambio, dijo, con ese tono automático de quien se ha acostumbrado a ignorar lo incómodo. No queremos dinero, respondió una de ellas, la de la izquierda, sin moverse, sin alzar la voz, como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. Queremos hablar con usted. Es importante. Y es ahora. Rafael suspiró con impaciencia, giró los ojos como quien intenta deshacerse de una molestia menor, y ya estaba a punto de volver a mirar su teléfono cuando la niña del centro, con un movimiento suave pero firme, sacó del bolsillo trasero un trozo de papel arrugado y lo levantó hasta colocarlo justo frente al vidrio. Él apenas lo miró, pero lo que alcanzó a ver bastó para que algo en su pecho se apretara como una pinza. Era un dibujo. No tenía forma clara. Parecía un símbolo mal hecho, casi infantil, pero él lo reconoció. No porque lo hubiera visto antes, sino porque lo había dibujado él mismo, en la oscuridad de su departamento, una noche de insomnio, en una servilleta que todavía seguía sobre su escritorio. Una imagen que había salido de su mano sin que supiera por qué, una forma que le había causado escalofríos y que no había mostrado a nadie. No nos queda tiempo, añadió la niña, sin dejar de mirarlo. Si no nos escucha hoy, mañana no tendrá sentido. No estamos jugando. El semáforo cambió a verde. Los coches detrás de él empezaron a tocar bocina, exigiendo que se moviera. Rafael, confundido, casi molesto consigo mismo, apretó los dientes, volvió a subir la ventanilla sin decir una palabra, y pisó el acelerador. Las niñas no se movieron. El coche las esquivó por milímetros y desapareció entre el tráfico.
pero algo lo estaba quemando por dentro. 2 cuadras más adelante, giró bruscamente a la derecha, detuvo el auto en una calle secundaria y apagó el motor. Durante casi un minuto completo, no hizo nada más que mirar al frente, con las manos aferradas al volante, sin comprender por qué lo que acababa de ocurrir le parecía tan peligroso, y al mismo tiempo tan inevitable. Aquella imagen, ese símbolo, era suyo. Solo suyo. Y no debía existir fuera de su cabeza. Respiró hondo, encendió el motor otra vez y dio la vuelta. Iba a encontrar a esas niñas. No porque les creyera, ni porque pensara que realmente podían salvar su vida. Sino porque, por primera vez en años, alguien lo había hecho sentir pequeño. Humano. Vulnerable. Y había algo profundamente perturbador, pero también esperanzador, en permitir que 3 niñas desconocidas, paradas junto a un semáforo, sacudieran todo el orden de su mundo con una sola frase. Aún no lo sabía, pero esa decisión, volver a buscarlas, iba a marcar el principio del final de todo lo que creía ser. Cuando Rafael regresó al semáforo, las niñas ya no estaban donde las había dejado. El lugar parecía igual que antes, vendedores ambulantes empujando carritos con maíz cocido y empanadas resecas, un viejo ciego con un violín desafinado. Una pareja discutiendo a gritos junto a un kiosco de revistas desactualizadas. Nada había cambiado en apariencia, pero él lo sintió al instante, esa vibración incómoda que se instala en la piel cuando sabes que algo está mal, como si el aire mismo llevara una advertencia que nadie más percibe. Bajó del coche sin pensarlo demasiado, algo completamente ajeno a su naturaleza calculadora, y comenzó a caminar entre la gente, buscándolas con los ojos, sin saber exactamente qué esperaba encontrar, hasta que, en una esquina junto a un poste cubierto de anuncios rotos y panfletos descoloridos, las vio. Estaban sentadas en fila, sobre el bordillo, compartiendo una botella de agua y comiendo algo que parecía pan viejo envuelto en papel periódico. La naturalidad con la que actuaban, la calma absoluta en sus rostros, como si todo estuviera previsto, lo detuvo en seco. No eran niñas comunes. Ningún niño actúa así. Ningún niño se sienta con esa solemnidad, como si supiera que su vida estuviera a punto de cruzar un umbral sin retorno. Cuando una de ellas levantó la mirada y lo vio acercarse, no sonrió, no hizo ningún gesto, simplemente se puso de pie, lo miró directamente y habló como si lo hubiera estado esperando desde hace años. Sabíamos que volvería. Nunca se va la primera vez. Rafael no respondió. No porque no tuviera palabras, sino porque las pocas que se le ocurrían no tenían sentido en ese contexto. No podía preguntar quiénes eran, ni qué querían, ni cómo sabían lo que sabían. Nada de eso importaba todavía. Solo se quedó ahí, parado frente a ellas, con el sol golpeando su espalda, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que estaba fuera de control. La niña del centro, que siempre parecía ser la que hablaba por las 3, sacó de su mochila una caja pequeña, de cartón grueso, cerrada con una cinta roja que parecía recién atada. Se la tendió sin ceremonia, como quien entrega un mensaje y ya no tiene control sobre lo que viene después. No la abras aquí, dijo, bajando la voz como si temiera que alguien los escuchara. Váyase. A su casa. Solo, sin escoltas, sin cámaras, sin nadie. Y ábrala esta noche. Si no lo hace, bueno, la próxima vez no lo encontraremos. Y créame, no queremos tener que buscarlo otra vez. Él tomó la caja casi por inercia. No sabía qué peso debía esperar, pero al sostenerla se dio cuenta de que era más ligera de lo que imaginaba, casi vacía, pero con una densidad extraña, como si contuviera algo intangible. En otro momento habría arrojado esa caja a la basura sin pensarlo, la habría abierto en el coche solo para demostrar que no tenía miedo, que nadie podía manipularlo, que seguía siendo el hombre que no confiaba en nadie. Pero no lo hizo. No ese día. Dio media vuelta, volvió a su coche y condujo sin decir una palabra hasta su departamento en el piso 23, sin encender la radio, sin mirar el teléfono, sin pensar en su agenda ni en sus reuniones del día siguiente. Esa noche, cuando el reloj marcó las 11 y el silencio en su apartamento era absoluto, se sentó en la mesa de la cocina, encendió una sola luz amarilla, y colocó la caja frente a él.
La cinta roja seguía tensa, intacta. Rafael, con una lentitud casi reverente, la desató, abrió las solapas con cuidado, y se quedó mirando el contenido durante largos segundos sin saber cómo procesarlo. Dentro de la caja había una sola cosa, un pañuelo. Blanco. Liso. Doblado con precisión quirúrgica. Sin inscripciones, sin olor, sin marcas. Solo un pañuelo común, que no habría llamado la atención de nadie, si no fuera porque era idéntico al que él mismo había usado para secarse las lágrimas la única vez que lloró en los últimos 20 años. El día que enterró a su madre. Pero eso no era lo peor. Al desdoblarlo, encontró una palabra escrita en tinta negra, con su propia caligrafía, una palabra que jamás había escrito fuera de su cabeza. Una palabra que no había dicho ni siquiera en voz alta desde aquella mañana en que su madre, con los ojos cerrados y las manos frías, se la había susurrado como si fuera una maldición. Perdón. Rafael se puso de pie bruscamente, el corazón acelerado, la garganta seca, las manos temblorosas. No había cámaras en su casa, nadie más tenía acceso, y sin embargo, esas niñas, esas tres figuras idénticas, habían puesto sobre su mesa un recuerdo que él había jurado borrar para siempre. Y lo peor era que eso, apenas estaba comenzando. Rafael no durmió esa noche. No porque el contenido de la caja lo perturbara en sí mismo, sino porque despertaba preguntas demasiado precisas, demasiado íntimas, demasiado cargadas de una verdad que ni siquiera él estaba preparado para enfrentar. El pañuelo con la palabra perdón no era solo un objeto ni un gesto simbólico, era un golpe quirúrgico, dirigido exactamente a la parte de su alma que creía muerta, una que no había dejado de gritar en silencio desde que, 10 años atrás, su madre lo tomó de la mano por última vez y, con la voz quebrada por el dolor, le pidió algo que él se negó a conceder. Nunca había hablado de eso con nadie. Ni siquiera con Clara, la única mujer que alguna vez logró quedarse más de un año a su lado. Ni siquiera con su terapeuta, a quien pagaba una fortuna por escucharlo hablar de todo excepto de lo que realmente importaba. Aquella palabra, perdón, no era una acusación, era un recordatorio de que su historia no estaba cerrada, que había una herida abierta que alguien más conocía, alguien que no debería saberlo. Pasó el día siguiente sin trabajar. Canceló 3 reuniones importantes, no atendió ninguna llamada, y permaneció en su departamento como si esperara que alguien apareciera otra vez, que las niñas tocaran a la puerta, que una explicación llegara por sí sola. Pero nadie llegó. No hubo mensajes. No hubo pistas. Solo silencio. Hasta que, a las 6:47 de la tarde, su celular vibró con una notificación que no reconoció. No era una app que él usara. Era un número desconocido con un mensaje corto, sin firma, ella no debió saberlo. Pero aún puede corregirlo. Adjunto al texto venía una dirección. Sin pensarlo, sin pedir escolta, sin planificar excusas, tomó su abrigo, bajó por las escaleras en lugar del ascensor, y condujo hasta un barrio que no visitaba desde que era niño. Cuando su madre aún lo llevaba de la mano a la escuela pública antes de que él se convirtiera en el tipo de hombre que mandaba chóferes y olvidaba cumpleaños. La dirección lo llevó a una casa de una sola planta, con paredes de concreto agrietado, ventanas sin rejas, y una puerta verde que alguien había intentado repintar sin éxito. Tocó 2 veces. Nadie respondió. Tocó una tercera vez, más fuerte. Escuchó pasos al otro lado, lentos, arrastrados, y luego una voz suave, casi un susurro. Sabía que vendrías. No tan rápido, pero vendrías. La mujer que abrió la puerta no era quien él esperaba. Ni era una de las niñas, ni alguien que reconociera. Tendría unos 40 años, el rostro marcado por ojeras profundas, el cabello recogido en un moño desordenado, y una expresión tan cargada de tristeza como de determinación. No lo invitó a pasar. Solo se hizo a un lado y esperó a que él decidiera entrar. Rafael cruzó el umbral sin decir una palabra, con la certeza absurda de que estaba haciendo algo que no podía detener, como si alguien más hubiera tomado el control de sus pies. El interior de la casa era simple, con muebles antiguos, paredes sin adornos, una lámpara colgando que parpadeaba como si a punto de apagarse, y un olor persistente a café recalentado.
Sobre la mesa del comedor había 3 platos servidos. 3 sillas pequeñas. 3 servilletas dobladas de forma idéntica. 3 vasos de plástico. Las mismas proporciones, la misma distribución. Como si alguien hubiera estado esperando, no una visita cualquiera, sino exactamente ese momento. ¿Dónde están?, preguntó Rafael, con la voz seca, áspera, como si hablar costara demasiado. No muy lejos. Pero no vinieron hoy, respondió la mujer sin mirarlo. Dijeron que usted necesitaba primero ver esto. Que no iba a entender nada si no recordaba lo que hizo aquel día. Ella se giró y le tendió una libreta. Era pequeña, con tapas de cuero desgastado, atada con una cuerda. Rafael la tomó con torpeza, la abrió, y en la primera página, escrita con letras firmes, estaba la fecha exacta de un día que él había intentado olvidar durante años, 12 de marzo de 2015. La siguiente página tenía una foto, él, parado frente al hospital de San Ignacio, con una niña de la mano. La foto era vieja, de mala calidad, pero era él. Sin duda. Y la niña, también. El corazón le dio un vuelco tan fuerte que tuvo que apoyarse en el respaldo de una silla para no perder el equilibrio. Esa niña no podía ser una de las trillizas. No podía ser, y sin embargo, lo era. La misma mirada. La misma forma de fruncir los labios. La misma nariz recta. La misma postura firme, demasiado adulta para su edad. No entendía cómo, ni por qué, ni cuándo, pero lo que estaba viendo no era una coincidencia. Era una prueba. ¿Qué es esto? ¿Quién tomó esta foto?, preguntó, la voz ahora llena de tensión. Ella, dijo la mujer, señalando otra silla vacía. Una de ellas. Pero no se lo preguntó por curiosidad. Quería saber si usted recordaría. Porque esa niña que aparece con usted hace 10 años, no es una desconocida. Es su hija, Rafael. Y usted la abandonó sin saberlo. El silencio que siguió fue como una explosión muda. El mundo se desdibujó por un segundo. Rafael sintió como todo el aire salía de su pecho y lo dejaba vacío, sin capacidad para reaccionar. Porque en el fondo, muy en el fondo, algo dentro de él ya lo sabía. Y el verdadero horror apenas acababa de comenzar. Rafael no se movió, no reaccionó, no parpadeó siquiera durante los largos segundos que siguieron a aquella afirmación, no porque no pudiera, sino porque su cuerpo entero parecía haberse rendido ante el peso brutal de una verdad que no pedía permiso para instalarse, una verdad que venía con todo el impulso de los años reprimidos. Con la fuerza exacta para demoler su falsa tranquilidad, esa que había construido sobre los cimientos frágiles de una memoria editada a conveniencia, donde lo incómodo era recortado, silenciado o negado hasta que ya no pareciera real, pero aquella fotografía, aquella libreta, aquella mujer parada frente a él con la mirada encendida de algo más que rencor, venían a recordarle que el pasado no necesita documentos ni testigos, que basta una sola imagen, una palabra bien colocada, para que todo lo que creía cierto se derrumbe en cuestión de segundos. No entiendo, murmuró, aunque sí entendía, lo entendía demasiado bien, solo que no podía aceptarlo, no todavía. ¿De qué estás hablando? Yo nunca. Sí, sí lo hiciste, lo interrumpió ella sin cambiar el tono. Estuviste en esa clínica, firmaste un papel, diste dinero para que no quedaran preguntas, pero dejaste algo más que eso, dejaste a una niña con tu rostro, con tu sangre, y pensaste que desaparecer bastaba. No preguntaste, no volviste. Pero lo curioso, Rafael, es que no desapareciste del todo, porque ellas te buscaron, y te encontraron. La casa parecía más oscura ahora, como si la verdad hubiera robado la luz, y Rafael, que siempre había sido un hombre de control, de certezas, sintió por primera vez que estaba atrapado en un laberinto sin salidas. En un juego que él no había diseñado, en una historia donde no era el protagonista, sino la pieza que faltaba para que todo tuviera sentido. Tomó la libreta entre sus manos, la hojeó con torpeza, y encontró más fotografías, más fechas. Fragmentos de una vida que él había ignorado con la misma frialdad con la que había aprendido a ignorar cualquier cosa que pudiera hacerlo vulnerable,
cumpleaños en silencio, dibujos infantiles con su nombre mal escrito. Cartas nunca enviadas, todo archivado como un expediente emocional que ahora se le arrojaba a la cara con la contundencia de una venganza disfrazada de revelación. ¿Cómo es posible? Logró articular, aún aferrado al deseo de que todo fuera un error, una trampa, una casualidad enfermiza. Porque tú no sabes quién era la madre, respondió ella, y sus ojos se llenaron de un brillo contenido. Y porque no sabes que no fue solo una hija. Fueron 3. Trillizas. Todas con tu sangre. Todas creciendo con preguntas. Todas esperando una respuesta que nunca llegó. Hasta ahora. Rafael retrocedió un paso. No por miedo a ella, sino por miedo a lo que representaba. No era solo una mujer más del pasado, ni una historia perdida en los márgenes de su vida empresarial. Era alguien que venía con datos, con pruebas, con heridas reales, alguien que había guardado cada pedazo de esa historia como un rompecabezas para que, cuando llegara el momento, él no pudiera negar nada. Yo, no supe. Nadie me dijo. Nunca supe que, intentó justificarse, aunque su voz sonaba débil, vacía, una sombra de lo que solía ser. Claro que lo supiste, replicó ella con una serenidad brutal. Lo supiste y elegiste no mirar. Elegiste lo que te convenía. Y ahora ellas te eligieron a ti, pero no para vengarse, todavía. Esa última palabra lo dejó helado. Porque venía con una amenaza no dicha, con una condición que flotaba en el aire sin necesidad de ser explicada. Rafael entendió entonces que todo esto no era un ajuste de cuentas inmediato, no era un drama emocional cualquiera. Era un proceso. Una prueba. Un castigo quizás, pero también una oportunidad. Porque si realmente ellas querían destruirlo, ya lo habrían hecho. Tenían el poder de hacerlo, lo había sentido desde que vio ese pañuelo con la palabra perdón. Esto era otra cosa. Una especie de juicio sin tribunal, donde él tenía que demostrar algo que no sabía si aún quedaba dentro de él. ¿Dónde están? Preguntó finalmente, con una mezcla de necesidad y temor. La mujer no respondió de inmediato. Caminó hasta la ventana, abrió una cortina rota y señaló hacia la calle. Afuera, sentadas en una banca oxidada bajo la luz anaranjada de un farol intermitente, estaban ellas. Las 3. Quietas. Observando la casa como si supieran exactamente lo que ocurría dentro. Una de ellas, la del centro, la que siempre hablaba, levantó la mano y saludó. No sonrió. Solo esperó. Como si supiera que él iba a salir. Como si estuviera midiendo el momento exacto en que él cruzara esa puerta. Y sin pensarlo más, Rafael lo hizo. Porque ya no había vuelta atrás. Porque esas niñas no solo habían llegado para remover su pasado, sino para cambiarlo todo. Y lo más inquietante era que, parte de él lo quería. Rafael salió de la casa como si estuviera caminando hacia un abismo que lo atraía con una fuerza que no podía resistir, cada paso que daba era una traición al hombre que había sido hasta entonces. A ese Rafael que no miraba atrás, que no dejaba que nada lo tocara, que se protegía detrás de cifras, contratos y una imagen impecable construida a base de ego y distancia emocional, pero ahora. Frente a esas 3 niñas sentadas en una banca vieja, con las rodillas juntas, los abrigos gastados y los ojos demasiado atentos para su edad, toda esa imagen se desmoronaba sin hacer ruido, dejándolo desnudo frente a una verdad que no sabía manejar. No eran niñas comunes, no se movían con la torpeza de quienes esperan que el adulto les diga qué hacer, sino con la seguridad extraña de quien ya ha visto demasiado y ha dejado de esperar explicaciones. Y esa frialdad en sus miradas no era falta de emoción, sino una especie de escudo aprendido, una defensa sutil contra el abandono, contra las promesas rotas, contra las palabras que no llegan a tiempo. Y Rafael lo entendió al instante, entendió que cualquier cosa que dijera ahora podía parecer hueca, torpe, ofensiva incluso, porque ellas no estaban allí para escuchar una excusa, sino para ver si él era capaz de sostenerles la mirada sin derrumbarse. Se detuvo a 1 metro de distancia, no supo si debía sentarse, agacharse, arrodillarse, abrazarlas, pedir perdón, explicar o simplemente quedarse en silencio,
pero entonces la del centro, la que siempre parecía liderar. Se puso de pie y lo observó con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como quien evalúa a un desconocido al que lleva años estudiando desde lejos. Pensamos que no vendrías, dijo ella, sin odio, sin ternura, solo con una frialdad inquietante. Pero sabíamos que si lo hacías, no ibas a tener idea de qué decir. Rafael intentó sonreír, pero su rostro no respondió. El aire se sentía más denso, como si cada palabra que dijera pesara toneladas. Aún así, habló, aunque su voz no tenía la firmeza de siempre. No sé cómo empezar esto. No sé si decir que lo siento sirve de algo, o si ya llegué demasiado tarde para todo. Llegaste tarde, sí, respondió la otra, la que tenía una trenza larga y se mordía las uñas como si eso la ayudara a mantenerse en control. Pero no es eso lo que más molesta. Lo peor es que no sabes quiénes somos. No sabes qué pasamos. No sabes nada. La tercera, más callada, de ojos grandes y oscuros como la noche, apenas lo miró, pero bastó con su presencia para que Rafael sintiera el peso de todo lo que había ignorado durante años. No era solo que ellas existieran, era que habían vivido sin él mientras él vivía sin saberlo, o fingiendo no saber, y ahora estaban ahí, frente a él, no para pedir nada, sino para que él eligiera qué tipo de hombre iba a ser a partir de ahora. Yo, no puedo cambiar lo que hice, o lo que no hice, dijo él, con dificultad, como si cada palabra lo quemara por dentro, pero si me dan una oportunidad, aunque sea mínima, quiero conocerlas. No por obligación. No por remordimiento. Quiero conocerlas porque algo en mí cambió desde que las vi. La líder frunció los labios, cruzó los brazos, y lo miró con una mezcla peligrosa de desconfianza y curiosidad. ¿Y qué vas a hacer cuando descubras que no somos lo que esperabas? ¿Cuándo te demos problemas? ¿Cuándo nos odies por no ser las hijas perfectas que podrías haber tenido? Entonces será culpa mía por haber llegado tan tarde a sus vidas, respondió Rafael sin vacilar. No les estoy pidiendo que me perdonen. Les estoy pidiendo que me dejen intentar ser útil, aunque sea ahora. Silencio. No de esos que incomodan, sino de esos que parecen girar alrededor de una decisión que todavía no ha sido tomada. Hasta que la tercera, la callada, la que no había dicho una palabra desde que él apareció, levantó la cabeza, lo miró directamente y dijo, con una voz baja pero firme. Nosotras ya sabíamos que eras nuestro padre. Lo supimos desde hace 2 años. Pero queríamos ver si eras capaz de buscar algo más que una salida fácil. Rafael sintió que algo se le partía por dentro, como si una compuerta que había estado cerrada desde hacía años por fin se quebrara, dejando salir no lágrimas, sino una oleada densa de arrepentimiento, de vergüenza, de humanidad, esa que había enterrado bajo capas de éxito y aislamiento. Se sentó en la banca sin pedir permiso. Las miró una por una. No dijo nada más. No hizo promesas. Solo respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo, dejó de pensar en lo que debía hacer y empezó a escuchar. Y en ese silencio compartido, en esa tensión sin nombre, comenzó algo que ni él ni ella sabían cómo llamar todavía, pero que sería imposible detener. No hubo palabras de reconciliación, ni abrazos improvisados, ni una sensación de alivio inmediato como en esas historias falsas donde el perdón aparece de golpe y lo arregla todo. Lo que hubo esa noche fue una tensión pesada, real, incómoda, que obligaba a todos a moverse con cuidado, como si cada gesto pudiera abrir una grieta nueva, y sin embargo, cuando Rafael se ofreció a llevarlas a algún lugar, ellas aceptaron sin mirarse entre sí. Sin discutirlo, como si ya hubieran decidido desde antes. Hasta donde lo dejarían acercarse, y aunque no dijeron a dónde ir, terminaron caminando los 4 hacia una cafetería abierta toda la noche, no porque fuera especial, sino porque estaba ahí, iluminada. Y ofrecía una neutralidad suficiente como para no obligarlos a hablar de cosas que todavía dolían demasiado. Pidieron café con leche, pan tostado, nada más, y Rafael, que estaba acostumbrado a cenas de 5 tiempos y vinos que costaban más que el salario mensual de muchos, se dio cuenta de que nunca en su vida se había sentido tan nervioso frente a un café, porque no era lo que estaban tomando, sino con quien lo estaba compartiendo, y las trillizas, aunque jóvenes,
Parecían tener el control absoluto del espacio, como si supieran que él no iba a irse, que no podía simplemente levantarse y escapar, no. Ahora, no después de haber visto esas miradas que lo perforaban sin levantar la voz. No vinimos a pedirte nada, dijo una, sin dejar de remover el azúcar. No queremos tu dinero. Ni tu apellido. Solo queríamos saber si eras capaz de mirarnos a la cara sin mentir. Rafael tragó saliva, asintió con la cabeza, sintiendo como cada palabra de ellas desarmaba algo dentro de él, no por agresividad, sino por la honestidad brutal con la que hablaban. Esa que no se aprende en libros ni en discursos, sino que nace del abandono, de las ausencias largas, de crecer preguntándose por qué alguien eligió no estar. No quiero defenderme, dijo él finalmente. Me he pasado la vida escondiéndome detrás de excusas elegantes, pero la verdad es que me dio miedo. No el hecho de ser padre, sino el hecho de sentir. Me asustó pensar que podía necesitar a alguien. Ellas no dijeron nada, pero algo en el ambiente cambió, como si sus palabras, aunque torpes, hubieran empujado una puerta que llevaba tiempo cerrada. Una de ellas, la que hasta entonces había estado más callada, lo miró con los ojos húmedos y le preguntó, sin rabia, solo con una curiosidad que dolía. ¿Y ahora qué sientes? La pregunta lo atravesó sin defensa. No era un juicio, era una prueba. Rafael bajó la mirada, se tomó unos segundos, y respondió sin disfrazar la voz quebrada. Siento que he vivido como si no existiera nada más que yo. Y ahora, por primera vez, me importa si ustedes se van. Me importa si no me dan otra oportunidad. La más dura de las tres dejó la taza a un lado y se recostó hacia atrás, como si necesitara tomar distancia del momento, pero no se fue, no se levantó. Y eso fue suficiente para que Rafael entendiera que todavía había un espacio para él, pequeño, incierto, pero real. No vamos a decidir hoy, dijo la líder finalmente. Queremos ver si puedes quedarte sin intentar controlar todo. Queremos saber quién eres cuando no estás fingiendo. Y Rafael asintió. Porque entendía que lo único que podía ofrecer ahora era presencia, no explicaciones. Terminó su café en silencio, y al salir, ellas lo dejaron caminar con ellas unos metros más, hasta que una de ellas le dijo. No nos sigas mañana. Si queremos verte, sabrás cómo. Y se fueron. Juntas. En fila. Sin mirar atrás. Y él se quedó ahí, parado en medio de la acera vacía, sintiendo por primera vez que algo dentro de él se movía con una urgencia nueva, algo parecido a la esperanza, pero mezclado con miedo. Porque ya no dependía solo de él. Dependía de lo que hiciera a partir de ahora. El reloj avanzaba lentamente, pero el tiempo parecía haberse detenido para Rafael, como si el momento justo después de esa despedida sin promesas ni certezas fuera más crucial que cualquier otro de su vida. No caminó de inmediato, no dio un solo paso hacia su coche. Se quedó allí, con las manos en los bolsillos, mirando cómo las tres figuras desaparecían en la oscuridad de la noche, desvaneciéndose sin una sola palabra más, dejando atrás solo un eco en el aire, un vacío que lo tragaba. Una sensación extraña, como si las cosas ya no tuvieran vuelta atrás. Y así fue, porque en ese instante comprendió algo que no había querido aceptar durante tanto tiempo: la vida no es algo que se pueda controlar, que se pueda ordenar a voluntad. Hay momentos en los que todo lo que tienes es el ahora, y ese ahora lo habías desperdiciado, y ya no podías hacer nada para revertirlo. No se trataba de buscar una salida, sino de aprender a habitar ese espacio incómodo en el que la verdad no espera ser fácil, en el que no se puede escapar de las consecuencias de las decisiones. De regreso en su apartamento, el silencio de la casa era aún más pesado que antes. Nada parecía haber cambiado, pero él había cambiado, por dentro, de una manera que no podría explicar con palabras. No era algo tan evidente, no era el tipo de cambio que se ve en los demás o en las circunstancias. Era un cambio interior, uno que se instalaba de a poco, que le pedía paciencia, que le exigía comprensión, y aunque aún no sabía en qué dirección iba, algo dentro de él le decía que ya no podía seguir adelante con la misma vida de antes. El teléfono sonó, y Rafael, aún perdido en sus pensamientos, lo miró como si no se atreviera a contestar. Sabía quién era.
La llamada era inevitable. De alguna forma, no podía seguir postergando la conversación, la que ya sabía que tenía que tener, la que ya no podía evitar. Porque esas tres niñas que ahora formaban parte de su vida de una manera más profunda que cualquier contrato de negocios, representaban no solo su pasado, sino el futuro que nunca había imaginado. Rafael, dijo una voz al otro lado de la línea, la misma que lo había interrumpido aquella noche en la cafetería, la misma que parecía tener siempre la última palabra, hemos hablado. Queremos saber si realmente estás dispuesto a cambiar. Si puedes demostrar que no todo lo que haces está pensado en ti, sino en nosotras. Eso es lo que quieres, ¿verdad? Su respuesta no fue inmediata. Rafael sabía que no se trataba solo de hacer promesas vacías, de decir las palabras correctas. Sabía que la única manera de realmente demostrar que algo en él había cambiado era actuar, y actuar de una manera que no se pudiera revertir. Porque ya no podía seguir siendo el hombre que manejaba todo desde las sombras, con el control absoluto, sin mirar las consecuencias de sus decisiones. Algo en su interior había dicho basta. Sí, dijo finalmente, con voz baja, pero decidida, quiero demostrarlo. No sé cómo aún, pero quiero demostrar que puedo ser más que el hombre que fui. La mujer al otro lado de la línea guardó silencio por unos segundos, como si estuviera evaluando la sinceridad de sus palabras, buscando algo en la voz de Rafael que pudiera confirmar que no estaba mintiendo. Finalmente, asintió, aunque Rafael no podía verla. Sin embargo, la respuesta que vino después fue lo único que necesitaba escuchar. Te daremos una oportunidad. Pero no tienes mucho tiempo. Vamos a estar esperando lo que hagas con ella. No esperes que sea fácil. Colgó. El silencio regresó, esta vez más profundo, más denso, más lleno de posibilidades. Rafael se quedó mirando el teléfono durante un largo rato, hasta que las palabras se quedaron grabadas en su mente como una promesa tácita, te daremos una oportunidad. Las horas siguientes fueron un torbellino de pensamientos confusos. Ya no podía dormir, no podía dejar de pensar en ellas, en lo que realmente necesitaban, en lo que él podría ofrecerles, en lo que él quería ser para ellas. Y sin darse cuenta, mientras caminaba de un lado a otro en su apartamento, comprendió que su vida nunca más volvería a ser la misma. No porque de repente fuera a convertirse en un padre perfecto o en el héroe de una película, sino porque había tomado una decisión crucial, no iba a esconderse más. No de ellas, ni de nadie. Se enfrentaría a lo que había hecho, a lo que había dejado de hacer, a los errores, a las mentiras. Pero también, y sobre todo, se enfrentaría a la posibilidad de cambiar, de comenzar de nuevo, de hacer algo que realmente valiera la pena. Y en ese preciso momento, Rafael entendió que el futuro no le pertenecía si no hacía algo con lo que ya tenía. A partir de esa noche, ya no serían tres niñas perdidas a las que había abandonado, sino una oportunidad de reconstruir todo lo que pensaba perdido, una oportunidad para empezar de nuevo. El sonido del teléfono sonó nuevamente, interrumpiendo sus pensamientos. Esta vez, era un mensaje de texto. La pantalla del teléfono iluminó la habitación con las palabras de una sola línea. Estamos esperando. La pantalla del teléfono parpadeó una vez más, y en cuanto Rafael leyó el mensaje, algo dentro de él se tensó. Estamos esperando. No necesitaba más explicaciones, no necesitaba ninguna instrucción adicional, porque sabía exactamente lo que significaba, las palabras no eran solo una invitación, eran un reto. Una llamada a la acción que no podía ignorar. No podía seguir viviendo entre promesas vacías, entre la idea de que todo se resolvería solo por su presencia. Había pasado demasiado tiempo construyendo muros alrededor de sí mismo, protegiéndose de las consecuencias, eludiendo la verdad de su propio miedo. Ahora, con ese mensaje, se le estaba pidiendo algo que nunca había imaginado, actuar sin esperar que todo estuviera bajo su control. Y por primera vez en su vida, Rafael se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Sin pensarlo más, salió del apartamento. No se detuvo a prepararse, no pensó en la hora, en el lugar, ni en las consecuencias. Lo único que le importaba en ese momento era llegar a donde ellas estaban, no para justificar lo que había hecho, sino para mostrarles que estaba dispuesto a cambiar, a aprender a vivir con las imperfecciones.
A aceptar la vulnerabilidad. Sabía que ese era el único camino. Y a medida que caminaba por las calles vacías, con el sonido de sus pasos resonando en la soledad de la noche, algo dentro de él se empezó a transformar. No era una transformación rápida ni fácil, pero era profunda. Cada paso lo acercaba más a algo que ya no era una fantasía, algo que se estaba volviendo cada vez más real. Cuando llegó al lugar que ellas le habían indicado, una pequeña tienda de comestibles de barrio que a simple vista no parecía especial, Rafael se detuvo un momento frente a la puerta. Respiró hondo y se preparó para lo que fuera que le esperara dentro. No había certezas, solo la incógnita de lo que sucedería cuando cruzara ese umbral. Tal vez las niñas ya lo habían olvidado, tal vez las había perdido para siempre, tal vez se reirían de él por presentarse de esa manera, sin más que palabras vacías y un pasado lleno de errores. Pero aún así, había algo en su interior que lo impulsaba a seguir adelante. No podía dejar que las cosas quedaran así, no podía seguir con la vida que había llevado hasta entonces. Ya no quería. Al entrar en la tienda, Rafael notó que las 3 niñas estaban ahí, sentadas en una esquina, en un banco de madera, con sus mochilas al lado, casi como si las estuvieran esperando. No había una sonrisa, ni un saludo cálido, ni un gesto de bienvenida. Solo miradas fijas, estudiosas, expectantes, como si cada una estuviera analizando cada movimiento de Rafael, buscando en su rostro algo que confirmara lo que ya sabían, si realmente había cambiado. Si realmente estaba dispuesto a hacer las cosas de otra manera. Rafael se acercó con pasos firmes, pero su corazón latía con fuerza, golpeando su pecho como si intentara escapar. No sabía qué decir, no tenía un guión preparado. Solo sabía que tenía que estar allí, y que si iba a seguir adelante con este nuevo comienzo, tenía que ser real, sin máscaras, sin excusas. Las 3 lo miraron, pero nadie dijo nada. El silencio entre ellos era profundo, denso, como una barrera invisible que solo podía ser rota por la verdad. Fue la niña de la trenza quien rompió el silencio. Su voz, tranquila pero firme, dejó claro que no estaban ahí para juegos. ¿Qué tienes para ofrecernos, Rafael?, preguntó, mirando directamente a sus ojos. No había ira, pero sí una especie de desafío silencioso. Como si ella lo estuviera midiendo, evaluando cada palabra, cada gesto, buscando si realmente estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ganar su confianza. Rafael tragó saliva, pero no apartó la mirada. Sabía que este momento era decisivo. Si esperaba demasiado, si vacilaba, todo se desmoronaría. No podía seguir siendo el hombre que solo hablaba, que solo decía lo que los demás querían escuchar. No, esta vez tendría que ser diferente. Tendría que demostrar que estaba dispuesto a pagar el precio por lo que había hecho. Lo único que tengo para ofrecerles, dijo con una voz más firme de lo que se sentía, es mi tiempo. Mi atención. Mis esfuerzos. Estoy dispuesto a escuchar, a estar aquí, sin importar lo que eso signifique. No les prometo que será fácil, pero les prometo que voy a intentarlo. De verdad. Las 3 se miraron entre sí, y en sus ojos, Rafael no vio indiferencia, sino una especie de reconocimiento, como si estuvieran entendiendo, tal vez, que él realmente estaba dispuesto a intentarlo. Que algo había cambiado en su interior, aunque ellos mismos no supieran qué tan profundo o duradero sería. Fue entonces cuando la más callada, la que había mantenido el misterio de su mirada desde el principio, levantó la cabeza lentamente. Sus ojos oscuros se fijaron en Rafael por un largo rato, y por fin habló, su voz tranquila, sin prisa, pero llena de una sabiduría que no le pertenecía a su edad. Bien, dijo, como si aceptara una parte de lo que él ofrecía, pero no todo. Pero esto no es algo que se solucione en un día. Ni en una semana. Tienes que demostrar que no te vas a rendir cuando las cosas se pongan difíciles. Porque va a pasar. Y cuando pase, ahí es donde veremos si en verdad te quedas o si te vas. Rafael asintió, sin dudar. No sabía qué les deparaba el futuro, pero sí sabía que en ese momento tenía una oportunidad que él mismo había buscado, aunque no de la manera en que esperaba. Y estaba dispuesto a no dejarla escapar. No me voy a rendir. No esta vez.
El silencio volvió a llenar el aire, pero esta vez, no era un silencio pesado de incertidumbre. Era un silencio de aceptación. Y aunque las tres niñas no mostraron ninguna señal obvia de alegría o esperanza, algo en sus ojos cambió. Tal vez, solo tal vez, había comenzado una nueva historia, una historia que ni Rafael ni ella sabían cómo terminaría, pero que ahora, por primera vez, valía la pena contar. El tiempo pasó, pero las semanas no fueron fáciles para ninguno de los involucrados. Rafael había subestimado lo que significaba realmente estar allí, ser presente, ser parte activa en la vida de las tres niñas. Al principio, se sintió como si estuviera caminando sobre un campo minado, cada paso cuidadosamente dado, cada palabra medida, temeroso de que cualquier error, por pequeño que fuera, podría derribar todo lo que había intentado construir. Las trillizas no eran fáciles de impresionar, y Rafael lo sabía. No se trataba solo de cumplir con lo que se esperaba de él, sino de demostrar, con hechos, que realmente había cambiado, que estaba dispuesto a sacrificarse, a ser diferente. La idea de que todo fuera más fácil, más inmediato, había quedado atrás en el momento en que cruzó esa tienda de barrio. El reto ahora era mucho mayor, ganarse su confianza, pieza por pieza, momento por momento, sin esperar recompensas inmediatas. Cada vez que se reunían, había una energía tensa en el aire, como si las trillizas estuvieran esperando que él fallara. Pero no se trataba de un reto explícito, sino de un sentimiento constante de prueba silenciosa. Todo en sus miradas decía que aún no lo veían como alguien confiable, como alguien en quien podían depositar su fe. Y aunque Rafael había aprendido a no temer al juicio, esta vez era diferente. Las miradas de las tres chicas no eran de condena, sino de desconfianza, como si la desilusión que ya habían experimentado en sus vidas las hubiera hecho más sabias, más precavidas. Una tarde, después de varios intentos fallidos de compartir un café o una conversación que no girara en torno al vacío, la más pequeña de las trillizas, la que rara vez hablaba, se acercó a Rafael mientras los demás estaban ocupados mirando unos juguetes en una tienda. Era como si hubiera decidido que, al fin, el momento había llegado. Sabemos que no todo lo que has hecho ha sido perfecto, dijo, mirando al suelo, pero con una voz que, por primera vez, no sonaba tan indiferente. Pero, ¿alguna vez has intentado entendernos? ¿Entender lo que nos ha pasado? Rafael se quedó en silencio por un momento, mirándola con sorpresa. De todas las veces que había intentado acercarse, esa era la primera vez que una de ellas le planteaba esa pregunta, no con resentimiento, sino con una curiosidad sincera. Como si realmente quisiera saber si él podía ver más allá de su propia historia. Como si las trillizas, por primera vez, estuvieran dispuestas a compartir un pedazo de su dolor. No sé si alguna vez lo he entendido completamente, admitió él, con una mirada que reflejaba más vulnerabilidad de la que estaba acostumbrado a mostrar, pero sé que no he estado allí cuando más me necesitaban. Y lo lamento profundamente. Quiero aprender. Quiero estar aquí de verdad. La niña lo observó durante un largo rato, evaluando sus palabras, tal vez buscando alguna señal de mentira o de algo que pudiera romper la frágil conexión que finalmente comenzaba a tejerse entre ellos. Y por primera vez, después de semanas de desconfianza mutua, ella sonrió levemente, una sonrisa pequeña pero genuina. Era como si en ese instante, algo dentro de ella hubiera decidido, por fin, que valía la pena darle una oportunidad. Está bien, respondió en voz baja. Pero debes entender que no será fácil, ¿verdad? No podemos simplemente olvidar lo que hiciste, ni todo lo que pasó antes de esto. Las cosas no se resuelven porque tú lo decidas. Rafael asintió lentamente, sin apartar la mirada. Sabía que tenía razón. Las heridas no sanan con palabras bonitas, ni con promesas vacías. Todo requeriría tiempo y un esfuerzo constante de su parte, algo que no había hecho antes, algo que nunca había tenido que hacer. No era suficiente con decir que iba a cambiar, ahora, tenía que demostrarlo, y no había vuelta atrás. A partir de ese día, las reuniones se volvieron más frecuentes, aunque siempre llenas de una tensión palpable. Rafael pasó mucho tiempo escuchando, aprendiendo a comprender las historias no contadas en cada silencio, en cada gesto.
Las trillizas no eran niñas comunes, ni su vida había sido común. Habían aprendido a sobrevivir en circunstancias que ni siquiera él había imaginado. Cada una de ellas llevaba una carga emocional que no era fácil de compartir, y cada una, a su manera, luchaba con los vestigios de un pasado que las había marcado profundamente. Sin embargo, lo que Rafael no esperaba fue el desafío que vendría con una de sus decisiones. Una tarde, después de una larga conversación sobre el pasado, la más extrovertida de las trillizas, la que siempre parecía tener una sonrisa en el rostro, lo miró de forma seria y le dijo: «Quiero que te hagas responsable de algo más que de tu propio arrepentimiento. Quiero que tomes el control de algo que no sea solo tu vida». Rafael frunció el ceño, sin comprender del todo lo que ella quería decir. Pero la chica continuó: «No quiero que solo te disculpes. No quiero que vengas aquí todos los días solo para decirnos que lo sientes. Quiero que tomes una decisión que demuestre que no eres solo palabras, que estás dispuesto a comprometértelo todo. Vamos a necesitar algo más que una promesa». Lo que ella le estaba pidiendo no era sencillo. No solo era un desafío emocional, sino también un desafío personal. Las trillizas querían ver hasta dónde llegaba su disposición para ser parte de sus vidas de una manera activa, de una manera que fuera más allá de la mera presencia. Rafael no tenía una respuesta inmediata. No podía simplemente decir lo que ellas querían escuchar, ni tampoco podía prometer que todo iba a ser fácil. Sin embargo, sabía que no tenía más opción que asumir lo que le pedían. Ya no podía seguir siendo el hombre que vivía con un pie en el pasado y el otro en un futuro incierto. Era hora de tomar una decisión definitiva, una que, aunque dolorosa, podría ser la única manera de redimirse. Después de un largo silencio, Rafael levantó la mirada y, con firmeza, respondió: «Entonces lo haré. Voy a comprometerme, no solo con ustedes, sino con lo que está por venir. Lo que sea necesario, lo haré». Y en ese momento, las trillizas lo miraron con una nueva intensidad, como si hubieran descubierto algo más allá de las palabras, algo que solo se podía ver cuando uno estaba dispuesto a arriesgar todo. Las semanas pasaron, y Rafael se entregó por completo a la vida de las trillizas. Comenzó a hacer lo que nunca había hecho antes, escuchar de verdad, ser una presencia constante en sus vidas, en sus momentos más importantes y en los más triviales. A medida que el tiempo avanzaba, algo dentro de él se transformaba. Las trillizas empezaron a confiar en él, a permitirle entrar en su mundo de una manera que nunca antes habían permitido a nadie. Rafael ya no era solo el hombre del pasado, aquel que se mantenía distante y frío, sino que comenzaba a convertirse en alguien que realmente se preocupaba, que se importaba de una manera genuina por su bienestar. Pero, como en toda historia, las cosas no eran lo que parecían, y la verdad se filtró lentamente, como agua a través de una grieta. Todo lo que Rafael había estado haciendo, todo lo que había estado creyendo, de repente se desmoronó en un instante, cuando menos lo esperaba. Una tarde, mientras pasaban el rato en la casa de las trillizas, riendo y jugando, la más callada, la que siempre había mantenido su distancia, se le acercó. Esta vez no era una conversación inocente, ni un comentario trivial sobre la vida. No. Esta vez, había algo en su mirada, algo en la forma en que lo observaba, que lo hizo sentirse incómodo. Era como si ella estuviera a punto de decir algo que cambiaría todo. «Rafael», dijo con voz suave pero firme, «hay algo que tienes que saber. Algo que nunca te hemos contado. Algo que tú necesitas entender». Rafael frunció el ceño. Sabía que esa frase nunca venía acompañada de algo simple o fácil de digerir. Pero, por alguna razón, esa vez lo sintió más profundo. Como si la atmósfera de la habitación se hubiera vuelto más densa, más espesa, a pesar de que las risas todavía resonaban en el aire. Ella lo miró un largo rato, y Rafael, incapaz de retroceder, la instó a continuar. «¿Qué sucede?», preguntó, ya con el corazón latiendo con más fuerza de lo normal. La niña respiró profundamente antes de hablar, su mirada más decidida que nunca. «Lo que no sabes, lo que nunca te hemos dicho, es que las tres, no somos solo hijas de nuestra madre. No somos solo víctimas de un destino injusto. Somos hijas de un hombre al que tú conoces.
Un hombre que te conoce, Rafael. El mismo hombre con el que trabajabas antes, el que te dejó atrás cuando todo empezó a derrumbarse. El hombre que te falló y que nos falló. Rafael sintió como si el suelo debajo de él cediera. Las palabras de la niña lo golpearon como un puño. No podía ser cierto. No podía ser posible. Su mente comenzó a rechazar la idea, pero la realidad, dolorosa y aplastante, comenzaba a tomar forma en su mente. Ellas no estaban diciendo lo que él temía, sino algo mucho más grande, algo que cambiaba todo lo que había creído. Y de repente, la verdad lo alcanzó, no era una coincidencia que las trillizas estuvieran ahí. No era una casualidad que ellas hubieran cruzado su camino. Las niñas no solo eran víctimas del destino, sino que tenían una conexión directa con su propio pasado. Un pasado que había intentado dejar atrás, pero que nunca lo había dejado ir. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, su voz casi temblando, incapaz de creer lo que estaba escuchando. La niña lo miró fijamente, sin mostrar miedo, sin titubear. Su rostro era el reflejo de una verdad tan impactante que Rafael apenas podía procesar. Tu padre, Rafael, es nuestro padre también. Las tres somos hermanas. Y tú eres parte de lo que nos ha sucedido. El golpe fue devastador. Rafael retrocedió un paso, como si un golpe físico lo hubiera alcanzado. La imagen de su padre, esa figura distante y poderosa, se desmoronó ante él. ¿Cómo era posible que no lo hubiera sabido? ¿Cómo había estado tan ciego todo este tiempo? Y las trillizas, aquellas niñas con las que había estado compartiendo su vida, las que él pensaba que eran ajenas a él, eran en realidad su familia. Su propia sangre. Pero, ¿por qué no me lo dijeron antes? ¿Por qué? Rafael no podía terminar la pregunta, porque las palabras se atoraban en su garganta. Lo que pasa es que sabíamos que no lo ibas a aceptar. Sabíamos que no podrías verlo como lo que somos, como lo que realmente somos. Y además, ya te habías alejado de todo lo que te conectaba con nosotros. Todo lo que queríamos era una oportunidad para que tú, finalmente, pudieras ver quién eres. Lo que de verdad eres. Las palabras de la niña lo atravesaron, y Rafael cayó de rodillas, incapaz de mantener la compostura. Todo lo que había hecho, todo lo que había creído, se desmoronaba en un instante, como un castillo de naipes. El hombre que él pensaba que conocía, su padre, había estado involucrado en todo esto, había sido la pieza clave que unía su destino al de las trillizas. Y todo lo que había hecho por ellas, todo lo que había hecho por cambiar, de repente ya no era suficiente. Porque la verdad lo había alcanzado, lo había golpeado con la fuerza de un relámpago, y no había vuelta atrás. Las trillizas no eran solo las víctimas del destino. Ellas eran parte de un círculo, de un enredo que había sido tejido por su propio padre, por ese hombre en el que él había confiado, por esa figura que, a partir de ese momento, se desmoronaba ante sus ojos. Rafael miró a las niñas, que lo observaban con una mezcla de tristeza y resignación, y entendió finalmente lo que nunca había querido ver, no solo había perdido el control de su vida, sino que había sido parte de algo mucho más grande, mucho más oscuro, que ni él mismo había comprendido. Y entonces, el golpe final, el que nunca habría anticipado, cayó sobre él. Las trillizas no solo lo miraban como un hermano, como alguien con quien compartirían su vida. No, las trillizas lo observaban como alguien que había sido parte de su sufrimiento, alguien que había tenido el poder de cambiarlo todo, pero que nunca lo había hecho. En ese momento, Rafael entendió la verdad, ya no podía escapar de su destino, y el precio de su indiferencia, de sus errores, era mucho más grande de lo que jamás habría imaginado.